Bueno, nos habíamos quedado entonces, habíamos visto un par de razones por las cuales debemos, ¿verdad? O tenemos la necesidad de almacenar, ¿verdad? Y otras de ellas, por ejemplo, es la coordinación de la oferta y la demanda, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un proceso, ¿verdad? Donde es muy manual, ¿verdad? Y los tiempos de producción eh, son muy cambiantes, ¿verdad? Entonces yo no tengo una certeza, ¿verdad? Claro, sé por dónde más o menos qué cantidad voy a estar produciendo mensualmente, pero pueda que los datos bajen o suban, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser por los cambios de estilos, ¿verdad? Si tengo, por ejemplo, mucha situación de incapacidades, etcétera, ¿verdad? Y los trabajos son muy manuales, dependen mucho del trabajador, ¿verdad? De la mano de obra, entonces probablemente yo vaya a tener ciertas diferencias, ¿verdad? Con lo que yo requiero de producción diaria. Y entonces para poder cubrirme ante eso, lo que optamos es por almacenar, ¿verdad? En los momentos en que yo puedo producir de más, lo hago, ¿verdad? Aunque sepa que yo mi meta de producción diaria la he alcanzado, pero si puedo tener una mayor producción, ¿verdad? En función de esos días que no voy a lograr llegar, ¿verdad? Lo hago. O la otra situación es, por ejemplo, si la demanda es hasta cierto punto incierta, ¿verdad? Es muy aleatoria, no tenemos un comportamiento como tal de ella y sabemos que de repente yo puedo andar por el promedio de lo que estoy vendiendo, pero de repente viene el mercado, se dispara y nos deja desabastecidos, ¿verdad? Y ya no le puedo suplir, ¿verdad? Entonces en ese momento, como mi demanda es muy incierta, yo no puedo tener esa confianza de que se va a mantener con los datos que yo tengo, sino que cambia demasiado, ¿verdad? Entonces la opción más confiable para mí es almacenar un inventario de seguridad para poder tenerlo disponible en el momento en que esos picos se presenten, ¿verdad? Otra situación, por ejemplo, es evitar desequilibrios en los ritmos de aprovisionamiento y producción. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, hablábamos de que mis proveedores no son muy confiables, ya sea que sus tiempos de entrega oscilan demasiado, ¿verdad? Cambian demasiado, ¿verdad? O que a veces no me entregan y me dejan esperando 1 o 2 días porque, mire, fíjese que tuvimos un problema tal, que no sé qué. O, por ejemplo, tengo incerteza en cuanto a cuestiones que se traen del exterior y yo tengo que importar un producto, ¿verdad? Pero como suele suceder, de repente son 7 días, a veces son 10, a veces son 12, ¿verdad? No tenemos una certeza porque va a depender de cómo se encuentre el tráfico marítimo, de las condiciones climáticas y de cualquier situación que se pueda presentar de imprevisto que yo no la tenga contemplada. Entonces en ese momento yo mejor vengo y almaceno y me resguardo para no caer en un desabastecimiento, en una falta de materiales, de materias primas, ¿verdad? O de producto para poder suplirle a mis clientes. Entonces en ese momento yo requiero almacenar. Otra es como ayuda al proceso de marketing. Por ejemplo, yo no sé si se fijan, y para mí quizás ha sido una de las experiencias que me ha marcado más en mis años laborales, y es el hecho de que, por ejemplo, las empresas comerciales, más tal vez que las industriales o las manufactureras, juegan mucho con las promociones. El departamento de marketing, o el área de marketing en esas empresas es increíblemente dinámico. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los súperes, ahorita se han metido en una ¿cómo es que se llama? De ofertas, que por lo menos 3 veces a la semana están publicando diferentes ofertas, que las super mega ofertas, que las ofertas normales, que las aproveche por volumen, que las a mitad de precio, que las 2 por 1, que no sé qué.
y están publicando folletos a cada rato, ¿verdad? De que, ok, ahora estos productos están en promoción y duran de tal día a tal día. Estos productos están en promoción y duran de tal día a tal día. O estas se mantienen toda esta semana. O estas que no sé qué. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que ellos están incitando a unos picos de consumo a partir de esas ofertas que están publicando. Y entonces lo que obligan es que a la persona que tiene que estar pendiente de esos inventarios, lo más coherente, si no hay una gran coordinación entre la parte de marketing, ¿verdad? Y quien maneja los inventarios, es abastecerme para cualquier sobreconsumo que va a haber, ¿verdad? Para cualquier consumo excesivo que vamos a tener. Entonces en ese momento, y no está pasando solo con los supermercados, está pasando con las ferreterías, está pasando con las tiendas por departamentos, ¿verdad? La mayoría de las empresas comerciales se están metiendo a esto de bombardear con la parte de promoción porque saben que eso genera una cosquilla en el cerebro del consumidor y le dice, mira, hay oferta, compremos, ¿verdad? Y entonces empiezan a incitar a esos picos de demanda, ¿verdad? Pero eso, si no tenemos, ¿verdad?, la capacidad suficiente para poder controlarlo y anticiparme, entonces lo mejor que podemos hacer es tener de esos productos que sabemos que van a entrar en promoción, tener la suficiente disponibilidad aumentando mis almacenes, ¿verdad?, mis inventarios. Por otra parte, tenemos la parte de la compensación por temporada, ¿verdad? Sabemos que hay productos eh, que se producen únicamente en cierta época del año, como el caso de la caña de azúcar, como el caso del café, ¿verdad? Y así hay varios productos más que en cierta época del año es la cosecha mayoritaria, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del café, va a haber cortas, en el momento se empiezan a recolectar todos los granos de café y todo, y en ese momento yo voy a tener una barbaridad de café que la voy a empezar a procesar y probablemente ya después me quedo ya solo surtiendo, ¿verdad? Y llevando hacia los diferentes consumidores o, o clientes de la cadena de suministro posterior, ¿verdad? Pero en ese momento en que yo corto café, yo voy a tener una barbaridad de café y tengo que guardarle en algún lado para que no se me arruine, para que no se me moje, para que no pierda las propiedades, ¿verdad? Para tener todas las condiciones para que ese café esté en perfectas condiciones. Más si es producto de exportación, pues no se pueden dar el lujo de echar a perder una cosecha de café. Entonces, como yo sé que voy a tener una barbaridad de café, ¿verdad? Voy a tener que tener las áreas necesarias para poder almacenarlo bajo las condiciones que lo requiero. Igual sucede con la caña. De repente empezamos a ver el montón de cañeros en cierta época que van y van y van y van y van y son viajes y viajes de camiones cañeros hacia las ingenios, ¿verdad? Para poder procesar esa caña y sacar azúcar, etcétera, y después va a haber que almacenarla en algún lado, ¿verdad? Entonces vamos a tener que diseñar áreas para poder mantener eso. Ahora, en la compensación por temporada también tenemos otra situación y lo que hablábamos previamente. ¿Qué pasa con los productos que se consumen específicamente en una época del año? Pero que yo los puedo producir en cualquier época del año. Lo más coherente va a ser porque no voy a diseñar una planta solo para que trabaje 2 meses o 3 meses a todo vapor y después esté cerrada, ¿verdad? Sino que lo que voy a tener que ir haciendo es distribuir esa demanda desproporcionada que voy a tener en cierta época del año o en ciertas épocas del año, distribuirlas en los demás meses para poder ir, como dicen por ahí, a fuego lento, ¿verdad? Produciendo todo lo que me hace falta. Esto puede suceder, por ejemplo, eh, con la pólvora, con las luces chinas y toda esta cuestión, que ahorita, por ejemplo,
deben de tener algún su inventario, pero probablemente no voy a tener reventado ahorita de producto porque nadie me va a comprar esa barbaridad que se compra a final de año. Ya que poco a poco ha ido desapareciendo, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero al final, nosotros sabíamos que a final de año había una gran demanda de luces chinas, de pólvora, y entonces en ese momento no iban a empezar en diciembre. Ahorita métanle a todo vapor y contraten el montón de gente para poder hacerlo aunque sea manual, etcétera. No, ¿verdad? No íbamos a llegar a eso. Lo más probable es que unos cuantos meses antes empieza la producción a cierto ritmo que tiene ya presupuestado realizarlo, ¿verdad? Para dar abasto a las necesidades que se tienen. ¿Verdad? Entonces igual puede pasar, por ejemplo, con los productos de temporada. ¿Qué pasa con aquellos productos que se consumen más en temporadas de vacaciones acá? Eh, Flotadores, qué cuestiones para la playa, etcétera, todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con los países no como el nuestro, que tenemos sol y lluvia casi todo el año, ¿verdad? Intermitente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los países donde sí hay estaciones marcadas y de repente dicen, viene el invierno y prepárense? ¿Verdad? Y prepárense implica ropa de invierno, que solo se va a ocupar en invierno, porque en verano no van a andar con suéteres y toda la cuestión, como pasa aquí, que medio viene una brisita y ya todos se ponen el suéter y ya, ay, qué frío. No, allá verano es verano y es extremadamente caliente, ¿verdad? E invierno es invierno y es extremadamente frío. Entonces la ropa y todo lo que se ocupa en esos momentos genera picos de demanda bien fuertes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las fábricas que producen llantas. Aquí uno cambia llantas hasta que ya andan saliéndose los hilitos a la llanta y ya solo anda el cascajo y ya a punto de reventarse. Pero allá en Estados Unidos hay cambio de temporada y hay cambio de llantas. Y son llantas especiales para ese tipo de uso. Entonces quiere decir que en esas épocas van a tener una alta demanda y por ende los meses previos están preparándose y produciendo extra para tener esa cantidad lista para ese momento, ¿verdad? Entonces así va a suceder con un montón de productos. Y por último tenemos otra de las razones que son costos y razones de especulación. Hay productos que su precio, su demanda varía en función de las especulaciones que se producen en el mercado, de las situaciones que se generan en los mercados internacionales. Por ejemplo, el más común que vemos acá es los combustibles, ¿verdad? De repente ahorita nosotros estamos algo tranquilos porque hemos tenido, ¿verdad? A 2.50 la gasolina regular y como a 2.60, 2.70 la otra, la especial, y el diésel a $2 y chévere. Ahorita es un paraíso, ya tenemos precios bajos. Pero si de repente vemos alguna situación que genera especulación, de repente dicen que los gringos se están agarrando otra vez a madrazos con no sé quién y entonces tal va a cerrar sus pozos petroleros, ya sabemos que esto va a ir para arriba. Ya sabemos que esto va a ir para arriba y entonces si yo dependo mucho de los combustibles para mis procesos, entonces voy a empezar a provisionarme como de lugar, ¿verdad? Porque sé que después va a ser mucho más caro para mí poder comprar ese producto, ¿verdad? Y me conviene o gasto menos teniéndolo almacenado, ¿verdad? Que pagando ese incremento que va a sufrir que no sabemos de cuánto puede ser, ¿verdad? Y así sucede con muchas otras cuestiones que su precio cambia de acuerdo a la especulación que sufren los mercados o a las demandas que se van generando, a las situaciones políticas, sociales, económicas, etcétera, que se van planteando por impulsos generados a nivel mundial. Entonces, vaya, por ejemplo, vino la pandemia y toda la mara a llenarse de papel higiénico. ¿Cómo creen que le fue a Kimberly Clark? En ese momento empezó con vapores y ok, bueno, aprovisionémonos y todo,
y preparémonos que la primera tanda nomás abrieron el súper, vaciaron todo el papel higiénico, pues ahora hay que empezar a producir a lo loco y hay que tener listos porque a la siguiente que vuelvan a decirles que los van a encerrar, estos nos vuelven a comprar el doble de lo que compraron ahorita. Y sucedió. Entonces, hay muchas cuestiones que por especulación, ¿verdad? Pueden requerir que nosotros tengamos un almacenamiento extra, ¿verdad? Para poder anteponerme ya sea a cualquier desabastecimiento, a cualquier incremento de los costos, ¿verdad? O a cualquier demanda fuera de lo común, ¿verdad? De mis clientes. Bueno, por último, vamos a quedarnos con este concepto, ¿verdad? Y nos pregunta ahí qué es un almacén. El almacén como tal lo podemos definir como el recinto donde se realizan las funciones. Y fíjense qué bonito, con esto abrimos al tema este de almacenamiento para ver que no solo es el resguardo de la mercancía, sino que se realizan las funciones de, dice, recepción, manipulación, conservación, protección y expedición de los productos. Y en la manipulación no solo estamos hablando de tomarlo, bajarlo, subirlo, ponerlo aquí, ponerlo allá, sino que en la manipulación hablamos de romper volúmenes de carga y seccionarlos o disminuirlos y decir, ok, aquí vienen 100 unidades, yo la voy a romper, voy a sacar las que necesito, las vamos a embalar y ese va a ser nuestra nueva presentación y la vamos a mandar para allá, ¿verdad? O que de repente digan, yo tengo estos productos por individual, tengo un pack de 100 productos, sabor fresa, 100 sabor uva, 100 sabor piña, pero mi cliente lo que requiere es 20 de cada sabor. Entonces yo tengo que romper esos unidades de carga y entonces sacar las cantidades que yo necesito y armar una nueva unidad de carga para enviársela a mi cliente porque así es como lo requiere, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no solo se trata de tener guardado el producto, sino que se trata de todas las operaciones que van a llevar previo a que ingrese ese producto a mi almacén, durante todo lo que yo le haga y posterior al almacenamiento cuando yo ya lo vaya o a despachar para el cliente o a meterlo a mi proceso de producción si estamos hablando de las materias primas o insumos, ¿verdad? Entonces, valdrá la pena hacerse una pregunta. ¿Ya han oído el término de centro de distribución? ¿Almacén será lo mismo que un centro de distribución? Y vamos a dejar abierta esa pregunta para que en la siguiente sesión que tengamos, ustedes van a traer información que hayan encontrado, que hayan comparado entre los dos conceptos y definamos si almacén es lo mismo que un centro de distribución o son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces les queda esa pequeña invitación a revisar conceptos referente a eso y posteriormente vamos a seguir desarrollando el tema, ¿verdad? Así es que, bueno, no sé qué les parece la pequeña introducción que hemos tenido hacia la parte de diseño de almacenes. Quiero oír sus comentarios, quiero oír sus apreciaciones, no sé si tienen alguna consulta. Pues quizás solo agregar que también el almacenamiento se puede dar para piezas y partes de maquinaria que, o sea, necesito para realizar los mantenimientos. Correcto, correcto, correcto. Vamos a tener almacenes
para mantenimiento, ¿verdad? E inclusive, por ejemplo, para algunos subprocesos, por ejemplo, que puedan haber dentro del proceso productivo, ¿verdad? De hecho, podemos tener almacenes también de insumos que no necesariamente tengan que ver con el proceso productivo como tal, ¿verdad? Directamente, sino que, por ejemplo, para cuestiones de limpieza, ¿verdad? Que vamos a requerir para papelería, para esto, ¿verdad? Para cualquier otro tipo de insumos que son parte de la operación, ¿verdad? De nuestra empresa, pero que no necesariamente tienen que ver con la transformación del producto, ¿verdad? E igual, por ejemplo, si tenemos algunas áreas especializadas como por ejemplo en la impresión, ¿verdad? En la imprenta, ya sea de empaques, de cualquier otro tipo, eh, los materiales que se ocupan en la parte de preprensa, que es quien diseña las matrices o los moldes con los que se va a hacer la impresión, son insumos que por lo general no tienen mucho que ver con el proceso como tal, ¿verdad? Con los materiales que se van a ocupar, el papel, el cartón y todo lo demás que involucra ese proceso, pero que sin eso yo no puedo hacer los moldes y los diseños de lo que yo quiero imprimir. Entonces ya necesito y que ese tipo de material tiene un cuidado bien específico, diferente al papel, al cartón y a todos los demás insumos que voy a ocupar, a los adhesivos, etcétera, que voy a ocupar para la impresión. Y por ejemplo, en esa misma área está la parte de tintas. La parte de tinta yo la tengo que tener con mucho cuidado porque tiene que tener muchos controles referente a su almacenamiento. Entonces, si se fijan, se van creando diferentes tipos de almacenes para los diferentes subprocesos o requerimientos de las diferentes tipos de empresa o de rubros. No sé si hay otra consulta, otro comentario, algo más que deseen agregar ahí. Yo una consulta, imagínese en el caso de que se maneje de manera micro el concepto, una tienda en qué clasificación quedaría si es que una tienda pequeña, ¿verdad? Si es que se le puede considerar que tiene almacenamiento o el mismo almacenamiento es el que tiene como para la venta de un solo. ¿Tú hablas de una tienda de abarrotes o una tienda como sala de ventas? Sería una tienda como tienda de colonia, una tienda pequeña. Ah, ok. Eh, en sí, la tienda pues viene siendo como un punto de venta, ¿verdad? Viene siendo como una sala de ventas micro, ¿verdad? Pequeña, pero la mayoría de negocios comerciales implican el hecho de que haya un punto de venta y un área de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, las ferreterías, por ejemplo, Freun, ellos son punto de venta, pero tienen el almacenamiento o los almacenes, ¿verdad? Ellos son un almacén como tal, ¿verdad? Porque todos sus productos los tienen ahí. ¿Verdad? En el caso de la tienda igual pasa, ¿verdad? Sus productos están ahí, ¿verdad? Ellos se dedican a comercializarlos como tal, ¿verdad? Pero tienen su almacenamiento ahí mismo, ¿verdad? Entonces, ahora hay otro tipo de negocios donde la sala de ventas está diferente de el almacén. Por ejemplo, sucede en el caso de las telefonías, por ejemplo. ¿Verdad? Ellos tienen su punto de venta, ¿verdad? Donde dan sus demás servicios, ¿verdad? Servicio al cliente, facturación, etcétera, esto, lo otro, aquí y allá, ¿verdad? Y tienen ciertas unidades de producto, pero muchas veces su almacén donde tienen el global, ¿verdad? Como tal, lo tienen en otra ubicación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eh, el almacén como tal está separado físicamente del punto de venta o de la sala de ventas, ¿verdad? Pero en muchos de los negocios comerciales, la sala de ventas
y el almacén están en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, tú ves cuestiones de venta de accesorios deportivos y tú sabes que en el mismo lugar, ahí está, de repente vos le decís, quiero unos tacos Nike Predator, no sé qué, va, chévere. Entonces los mandás y qué talla es tal, y ya se van a meter un cuartito que tienen ahí atrás y ahí van, lo buscan, ahí lo tienen, va, y ya regresan, aquí está. Entonces, si te fijas ahí, la sala de ventas está fusionado con el almacén, ¿verdad? Claro, físicamente hay alguna barrera, pues, ¿verdad? Pero están en la misma locación, ¿verdad? Pero en otros casos la sala de venta está separada, ¿verdad? De el almacén. Ahora, siempre va a haber alguna cantidad de inventario que va a tener que estar pegada a la sala de ventas como tal, ¿verdad? Porque no, la sala de ventas, su función es vender, ¿verdad? Incitar la venta. Entonces, si no tiene el producto inmediato, pierde su razón de ser, ¿verdad? Porque no tendría que vender, no vas a llegar y te van a decir, mire, le vendo un Samsung, no sé qué, sí, sí, va, démelo ya, pues. No, tiene que esperar 2 días a que venga. Botás completamente la venta, ¿verdad? Entonces, siempre una sala de ventas tiene un inventario asociado, pero por lo general el almacén que tiene el volumen global puede estar o en conjunto, ¿verdad? Separado por alguna distribución física, o puede estar en otro lado, ¿verdad? En el caso de las cuestiones comerciales, ¿verdad? Pueden tener esas dos distribuciones. No sé si eso responde un poco tu pregunta, y ese sería en el caso de la tiendita, ¿verdad? Que en su forma de ser es un punto de venta con un mini almacén, ¿verdad? Dependiendo qué tan pequeña es la tiendita. Sí, responde completamente. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que tengan por ahí? Buenos días, ingeniero. Yo siempre con los inventarios, bueno, con las bodegas, siempre me he preguntado que si a la hora de hacer inventario, los números siempre les pegan o siempre hay un margen de error, incluso en las industrias grandes. Fíjate que sí, siempre hay un margen de error, ¿verdad? Lo ideal, y sobre los productos que son más caros, eh, pues obviamente ahí sí tratan de que peguen lo más que se pueda, pero es mentira decir que todos pegan al centavo. Siempre hay algún margen de error y de hecho eso está contemplado aún dentro de las mismas políticas de auditoría, ¿verdad? Hay un margen permitido, un cierto porcentaje que de repente algunas empresas dicen, ok, yo les voy a permitir un error del tanto por ciento y eso puede haberse debido, por ejemplo, si estamos hablando de almacenes de materias primas que van a granel o que se trabajan no unidad por unidad, ¿vea? Sino que ocupamos, por ejemplo, 2,5 unidades para producir un elemento al final, ¿vea? Entonces sabemos que a granel puede haber alguna merma, algún desperdicio, ¿verdad? Algún poco de producto que se perdió, ¿verdad? De acuerdo a su consumo, de acuerdo a los desperdicios de las maquinarias, etcétera, pueda que no nos cuadre el inventario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las cuestiones de tela suele suceder, ¿verdad? De repente cortamos, hay algún desperdicio extra, que el patrón se hizo mal y entonces se consumió más de lo que se requería, etcétera. Entonces, ahí hay cuestiones asociadas a que no siempre vamos a lograr trabajar al centavo y de la manera exacta en la que hemos definido. Igual puede pasar, por ejemplo, con los productos que son unitarios, ¿verdad? De repente puede haber y eso suele pasar bastante en las empresas comerciales, por ejemplo, que si no hay un buen sistema para la gestión de la venta y del inventario, y por ejemplo se manejan sistemas a pata o que tienen mucho errorcito, ¿verdad? Que yo tengo que ingresar esto y validar y verificar bien y los códigos se parecen y los nombres se parecen. Entonces de repente yo puedo hacer eh, venta de un producto por otro y al final de los inventarios yo tengo sobrante en uno y faltante en otro, ¿verdad? Entonces eso hasta cierto punto en una toma de inventarios se puede justificar
teniendo esas, como esos conceptos claros, ¿verdad? De que, por ejemplo, este producto se puede haber ido por este producto porque tienen similar código, similar nombre, similar descripción, etcétera, ¿verdad? Entonces, si las cosas compensan, los encargados de inventarios muchas veces pueden hacer esos ajustes y hacer los movimientos. Ok, este se vendió como tal, entonces hagamos la descarga o cambiémoslo de nombre, etcétera, ¿verdad? Pero sí, cuando ya las diferencias son abismales, es porque algo sucede, ¿verdad? Como dicen por ahí, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿verdad? Entonces, sí, cuando los datos son muy, muy diferentes, ¿verdad? Lo que refleja es que o no hay un buen control o hay alguna cuestión maliciosa detrás de eso. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. José Alberto dice por su parte todo ok, dice. Bueno, si no tienen más consultas, o si de repente se les ocurre algo en el camino, guarden la consulta, anótenla y la revisamos la otra clase. Realmente es bueno que hagan este tipo de consultas, por ejemplo, muchas veces tienen más que ver con el proceso como tal de cómo se desarrolla en la realidad, ¿verdad? Hay muchos vacíos a veces que uno como estudiante tiene de cómo funcionan las cosas en la vida real fuera de lo que el libro dice, ¿verdad? Donde cabal me pega el centavo y el numerito exacto y toda la cuestión. ¿Verdad? Ahí que la UCA viene y nos dice, no, no pueden fallar y todo les tiene que pegar, ok, pero de repente se cae el sistema de inscripción, ¿verdad? Entonces, hay muchas cuestiones que en la realidad no cuadran, ¿verdad? Entonces es importante que podamos consultar todas estas cuestiones y desde mi punto o desde mi parte yo les puedo aportar todo lo que pueda en función de la experiencia que tenga para que ustedes tengan un acercamiento más real a cómo suceden las cosas en la industria, ¿verdad? En la vida real. Así es que si tienen más consultas sobre eso, pues igual guárdenlas por ahí y las revisamos la otra clase, ¿verdad? O a medida que vayamos desarrollando los temas, porque son temas muy ya de, como hablamos, de la vida real, ¿verdad? Muchos temas ya de cómo los van a encarar ustedes allá afuera. Así es que bueno, básicamente con eso quedamos. Quedamos entonces viernes y sábado para lo del laboratorio. Quedamos entonces también pendientes de que vayan y peguen una leidita, qué diferencia tenemos entre un almacén y un centro de distribución. Y bueno, les subo el material este que tenemos acá, creo que les debo la otra sesión, ¿verdad? Y por ahí les voy a subir algún material extra, algunos videitos o algo para que ustedes puedan tener algo más para irnos metiendo en este tema. Así es que bueno, por el momento nos quedaríamos hasta acá. Si tienen pues alguna duda todavía remanente del proyecto, ahí estoy a la orden, ¿verdad? Y recuerden que tienen hasta mañana para poder entregarlo. De igual forma, los dos mapas mentales de las dos charlas que hayan asistido, lo pueden mandar hasta mañana también. Y creo que con eso estamos completos, ¿verdad? Así que les agradezco mucho su participación y nos vemos entonces hasta la otra semana. Gracias, ingeniero. Pase buen día. Gracias, gracias a ustedes también. Que descansen.